Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:40. Antes, hay una declaración que hizo el presidente de la República. El presidente está en Estados Unidos, ahora mismo asiste a varias actividades en Nueva York, participará de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y ha tenido reuniones en las últimas horas con empresarios. El presidente ha dicho que es un caos la situación climática en el Ecuador durante un encuentro con empresarios en Nueva York. Este extracto del video fue publicado por el portal ecuadorinmediato.com. Escuchemos lo que dijo el presidente. Hoy estamos viviendo la peor sequía en 61 años. Es un caos. Es un caos y es mucho peor que lo esperado. Dicen, bueno, pero es que esto acá no lo planificaron. Sí, planificamos un estiaje normal basado en data de los últimos 100 años. No nos basamos en data del peor año en 61. Somos los que más generación han añadido al grid. 430 megawatts en solo 9 meses. Adicional, y seguimos sumando. La meta es llegar a 2000 en los próximos 2 o 3 años, que eso es lo que se necesita. En promedio, en el correísmo, que fue el gobierno que más generación añadió por año al Ecuador, el promedio fue 320. Eso dijo el presidente a empresarios en Nueva York. Por otra parte, hace pocos minutos, la ministra del Ambiente, Inés Manzano, que además es presidente del COE Nacional, concedió una entrevista a Lenin Artiguera en el programa Contacto Directo de Coavisa, donde se refiere a las razones por las que el gobierno cambió el cronograma de apagones. Mi colega Ana María Cañizares de CNN decía que la ministra Manzano dijo que se hace cargo de que en algunas ciudades y sectores todavía no se haya cortado la luz. Agregó que las distribuidoras han diferido los horarios ante la tardanza del anuncio, no precisa exactamente para qué hora. Escuchemos lo que dijo la ministra Lenin Artiguera. Y una de esas aristas es la de los apagones. Ministra, 5 minutos antes de la medianoche, CNEL publicó los horarios y los sectores de las 11 unidades de negocio que tendrán cortes durante el día, ya no por la noche como se había anunciado hasta la semana pasada. ¿A qué responde este cambio? La visita mía de ayer a Masar tiene tal vez tiene mucho que ver con la decisión. Y creo que es bueno, primero voy a pedir las disculpas públicas por haber entregado tan tarde la información. Me hago cargo de eso y siento decirle a toda la ciudadanía que esto es algo necesario y urgente. Nosotros no podemos perder la previsibilidad del abastecimiento de energía eléctrica y estamos en momentos críticos. Si bien ha llovido en la zona del Austro, nosotros no creemos que va a poder darse un buen servicio de energía si es que no se tomaban estas medidas. Entonces creo que esa es la respuesta, Lenin, y por supuesto las personas que están oficialmente entendidas del tema de medidas energéticas, como lo dije yo el sábado en la noche, después del COE, es el Ministerio de Energía y Minas. Son ellos los que tienen que ser la voz oficial y son ellos también los responsables de ejecutar las medidas. Pero usted... Muy bien. Esos dos extractos nos sirven de contexto para arrancar nuestra siguiente entrevista. Le quiero agradecer a Verónica Íñiguez, que está conectada con nosotros. Ella es especialista en gestión ambiental. Le hemos invitado y le quiero agradecer por aceptar esta invitación por parte de quienes hacemos este espacio. Verónica, que es además una investigadora académica, publicaba la semana anterior una explicación de carácter técnica sobre esto que se ha estado señalando. Sí, estamos enfrentando una sequía, no es un problema solo del Ecuador, es un problema continental. El gobierno asume que es la peor sequía en 61 años. Verónica Íñiguez Gallardo matiza algunos elementos de esta postura del sector oficial y ya lo vamos a conversar. Primero le saludo, estimada Verónica, desde Quito, mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela en el informativo a primera hora. ¿Cómo está usted? Buenos días, Fabricio Belkis. Un gusto poder compartir aquí este espacio. Muchas gracias por la invitación. Y también un gran saludo a la audiencia que nos acompaña. A usted por aceptarla, gracias, Verónica. Primero me gustaría una valoración sobre lo que se está diciendo en estas horas, que es un caos de emergencia climática. ¿Es efectivamente una crisis climática continental, Verónica?
Bien, muchas gracias por la pregunta, Fabricio. Me gustaría poner un poco de contexto antes de dar una respuesta a esta pregunta, ¿no? Primero, importante mencionar que desde el primer comunicado que había hecho el gobierno nacional respecto a esta sequía que estamos enfrentando en este momento, pues me había llamado la atención porque yo llevo trabajando desde el 2012 aproximadamente en percepciones de cambio climático. Entonces, todo lo que tiene que ver con variables meteorológicas ha sido mucho de mi interés porque en este trabajo que yo hago comparamos cuál es la percepción que tiene el público frente a los datos meteorológicos existentes. Entonces, aquí hay que hacer una aclaración. Para el año 2016 fue un año que para nosotros desde la academia fue un año duro porque se restringieron el acceso al dato de todos los datos meteorológicos. Entonces es a partir de este año que para nosotros ha sido como difícil saber y monitorear la variabilidad climática que existe en nuestro país. Luego de esto, pues también sabemos que dejaron de operar incluso varias estaciones meteorológicas. Y esto no es un detalle, es algo muy importante porque para nosotros realmente llevar un monitoreo del clima necesitamos estaciones meteorológicas a una escala muy pequeña, es decir, que mientras más local sea, pues es mucho mejor. Entonces, cuando se hablaba en este comunicado sobre la sequía tan fuerte que estamos viviendo ahora, pues claro que llama la atención, porque por lo menos hasta el año 2016 las anomalías no se veían tan marcadas. ¿En qué sentido quiero decir esto? Que nuestro país, por la región en la que se encuentra, sabemos todos que tenemos 3 regiones bien marcadas y estas 3 regiones bien marcadas además tienen condiciones climatológicas que difieren ligeramente entre ellas. Entonces, lo que sí compartimos es que tenemos una época de lluvias, que es la que empieza aproximadamente en enero y termina un poco hasta la mitad de mayo, y luego entramos a una época seca que va desde junio y se extiende hasta el inicio de octubre, finales de septiembre. Es decir, que en este momento nosotros estamos atravesando una época de estiaje que es la que se espera año a año. Entonces, una sequía no debe ser considerada como si fuera una anomalía por sí misma, porque se corresponde por lo menos al tiempo en el que está. ¿Tenemos precipitaciones un tanto más bajas? Sí, pero luego tendríamos que analizar cuáles son esos datos. Nosotros no generamos los datos porque no tenemos los recursos para una estación meteorológica en cada lugar de nuestro país, así que nos valemos por las que nos entrega o por lo menos aquellas que son todavía de acceso libre, que están en los datos abiertos de Ecuador, y es en base a esta pues que hemos hecho una simulación, interpretar esos datos que se han generado, y en el caso específico es el de Paute, porque en Paute tiene mucha importancia por la generación de energía. Verónica, antes de avanzar, perdón, solamente para clarificar, ¿por qué decimos que a partir de 2016 hubo esta restricción al acceso de datos sobre temas meteorológicos en el país? En el año 2016 ocurrieron ciertos cambios en la estructura gubernamental. La primera fue que el INAMI perdió su autonomía y pasó a ser adscrito al Ministerio del Ambiente. Probablemente esta razón fue la que llevó a recortes dentro de presupuesto y por lo tanto dejaron primero como dije, de operar ciertas estaciones meteorológicas. Ya no existen o si existen, por lo menos no están bajo operación. Y la segunda es que a partir de este mismo año empezaron a cobrar por esta información. Es decir, que si uno quisiera acceder a estos datos, pues unos tendrían que pagar. Pues no todas las personas realmente tenemos esta posibilidad de pagar por los datos. Más bien entre académicos a veces se hacen redes y se puede compartir estos datos. Pero estos son como los dos hitos que marcan esta historia. Y es interesante porque luego también se corroboró que en efecto la estación de Paute ya no opera, que es una de las más importantes. Es así que el último dato realmente que existe desde esta estación es del 2014. Entonces de ahí hacia adelante no podemos ya hacer una comparación. Pero aquí tengo algo importante que anunciar y es que justamente como esto es de nuestro interés, trabajamos todos los días con esto, pues con colegas, lo que hicimos fue ingresar más bien a datos satelitales. Entonces hay una página libre que se llama SMWF, que es una página que aglutina a diferentes satélites. Entonces nosotros accedimos ahora al satélite ERA-5 que es uno de los que están allí. Y estos datos que van generando, estos datos satelitales que los van generando a nivel de todo el mundo y que en el caso particular del Ecuador los poseen desde 1950,
hasta a la actualidad, nosotros los podemos descargar. Estos datos además están constantemente monitoreados para reducir cualquier tipo de error y esto se hace a través del Servicio de Cambio Climático Copernicus, que es europeo. Entonces, de estos datos que nosotros ahora pudimos ya acceder y que realmente, por ejemplo, para el caso de Paute le podemos dar ya un seguimiento real desde 1950 hasta el 2024, es decir, hasta lo que nos encontramos ahora mismo, ya tenemos un dato. Yo no sé si de pronto lo había pasado por WhatsApp a la imagen, si quisieran compartirla. ¿Tenemos la imagen? ¿Tenemos la imagen sí. que pasó Verónica? ¿La tenemos o no? A ver, ya le paso a mi... ¿Le podemos pasar, por favor, al equipo la imagen que plantea Verónica? Y en este sentido, Verónica, usted había publicado recientemente que no es tan cierto que el Ecuador vive el peor estiaje de estos últimos 61 años. ¿En dónde radica esta afirmación? La afirmación radica en que es muy difícil llegar a una conclusión contundente a raíz de que no contamos con los datos necesarios. O sea, usted no dice igualmente, no es concluyente al decir es falso que sea el peor estiaje, pero tampoco se puede afirmar que es el peor estiaje. Exactamente, porque los datos no nos permiten, pero ahora con los datos satelitales que les voy a indicar, sí que podemos ya llegar a una tendencia más clara, porque tenemos ya algo que nos permite ir año a año, como dije, desde 1950 hasta la actualidad. Entonces, ya con estos datos, que es importante también mencionarlo para la audiencia, estos datos siempre tienen, es aconsejable que se corroboren en campo. Pero para ello es necesario tener las estaciones locales que mencionaba inicialmente. Entonces, al no tener estas estaciones y no sé realmente cuáles son los datos que maneja el gobierno, porque el gobierno tampoco ha sido transparente en este sentido. Entonces, si ellos han generado otro tipo de datos, lo primero que deberían hacer es mostrar cuáles son esos datos. Y de esa forma nosotros poder hacer comparaciones. Eso es lo que hacemos en academia. Pero al no tener estos datos, y como dije, en el caso Paute todavía es peor porque no tienen una estación meteorológica. Entonces, miren, lo que ustedes están viendo en esta gráfica, la primera, solo está recopilado desde junio a agosto. ¿Por qué de junio a agosto? Porque después de un comunicado que decía la peor sequía en los últimos 71 años, luego pasó a la peor sequía de los últimos 71 días. O sea, 71 años, pero de los últimos 71 días, ¿no? Entonces, en estos 71 días que más o menos abarca entre junio y agosto, que es el periodo que se está mostrando ahora en la pantalla, ¿qué es lo que podemos ver? Algo bastante curioso. Los puntos rojos son la cantidad de mililitros de precipitación. Solo si ustedes lo ven a simple vista se van a dar cuenta que el punto más bajo está en el año 2023. Es decir, que el año más seco realmente para todo el Ecuador, ojo con esto, porque hay una diferencia entre Ecuador y decir lo de Paute, porque cada sector, como decía Ecuador, es muy variable y necesitamos siempre lo más local posible. Pero esta es como la tendencia general. Entonces, en el Ecuador, el año 2023 vendría a ser realmente el más bajo. Si ustedes lo ven, está en 100 aproximadamente la precipitación, la cantidad de precipitación. Y antes del 2023 existen otros años, pero esto es en el Ecuador. Y si ven el último punto rojo hacia la derecha es del año 2024. Es decir, que ni siquiera se compara con esto. Si ponemos la siguiente imagen, por favor, la que es únicamente de Paute, van a darse cuenta qué importante que es tener la información local, ¿no? Más adelante, este es de todo el año. ¿Hay otra más? Ahí está. Este es solo de Paute y en el mismo periodo, de junio a agosto, perdón. Miren cómo la tendencia se repite en que el año 2023 vendría a ser el que ha tenido el peor estiaje, pero lo que debe llamarnos más la atención, si ustedes se fijan en todos los puntos rojos que están debajo de 2024, todos los puntos rojos debajo del 2024 que suman aproximadamente 20 años, son 20 años que fueron mucho más secos que el año 2024, y siendo el más seco el año 2023. Entonces, la ciudadanía puede sacar sus propias conclusiones. La tendencia de los datos, según los datos satelitales que nosotros estamos mostrando aquí, porque esto es importante decir, nosotros no generamos datos, interpretamos. Según estos datos que están allí, no estamos viviendo una sequía, por lo menos no la más fuerte de los últimos años, porque si ustedes se fijan, muchísimos puntos en varios años, solo para el caso de Paute,
son menores que el año 2024. O sea, a ver, perdón que le interrumpa. A ver, entonces, si hay sequía, es verdad que hay sequía, pero hay antecedentes de sequías similares. Correcto, así es, Fabricio. La sequía en esta época es, no me gusta decir la palabra normal, pero sí se corresponde a la época de bajas precipitaciones para nuestro país. Porque como mencioné hace un momento, entre junio hasta finales de septiembre aproximadamente son los meses de estiaje para nuestro país. Entonces, la cantidad de precipitaciones baja muchísimo. Y esto es la razón por la que siempre es necesario prever. Yo vivo en una provincia, en la provincia de Loja, que justamente es una de las provincias que es más afectada por la sequía. Y esto lo vivimos año a año, no lo vivimos todo así cada 10 años, cada 20, cada 30, no, esto es muy común. Entonces es importante que la ciudadanía entienda que el estiaje que nosotros vivimos se corresponde a al periodo en el que nos encontramos. Que tiene baja precipitación también es correcto, pero esto era previsible, digámoslo así, porque sabemos que en estos meses va a haber menor cantidad de precipitación. Pero yo le pregunto a usted, entendiendo esta explicación sobre, digamos, con este antecedente que creo que es fundamental para analizar lo que está pasando el día de hoy, y también comprendiendo que hay una carencia de datos, que usted también lo ha explicado, ¿qué pasa con el resto de la región? Porque lo que también se ha informado es que en Colombia hay dificultades al punto de que nos van a restringir la venta de energía durante estos días. Hay dificultades en Brasil, hay dificultades en Chile, hay dificultades en Argentina con el tema de la sequía, Verónica. Exacto, porque en toda la región, es decir, en Sudamérica, está afectada por condiciones climáticas similares. A nosotros nos afecta por los vientos y el océano, tanto el Pacífico como el Atlántico y la cordillera de los Andes. Entonces, los países que atravesan por las mismas características geográficas, oceanográficas, van a tener similares condiciones. Entonces, cuando usted justamente mencionaba, Fabricio, al inicio, que es una crisis climática por región, esto también es... hay que tomarlo con pinzas porque las crisis climáticas justamente son globales, pero cuando nosotros queremos hablar si realmente hay una crisis, un patrón establecido en una región en particular, con mayor razón necesitamos datos que nos ayuden a corroborar esto. Para mí, mire, mi trabajo, esto ha sido siempre un dolor de cabeza porque muchas personas pueden valerse de esto y decir, bueno, si ustedes no tienen datos y no podemos corroborar realmente que existe un patrón que está pasando de anomalía, sino más bien a una normalidad, no podemos asegurar realmente que estamos viviendo un cambio climático, por decirlo así. Y muchas veces hay gente que se apega a ello para negar la existencia del fenómeno. Entonces, de ahí es la importancia de que para nosotros hacer aseveraciones tan fuertes como la de los comunicados, lo hagamos respaldados con los debidos datos que tenemos. Si el gobierno maneja datos que les permite llegar a estas conclusiones, es importante que nos los digan, nos los compartan, nos lo muestren, para en efecto nosotros tomar unas medidas que sean de prevención y acción. ¿Eso no ha ocurrido, Verónica? ¿No ha ocurrido eso? No, no ha ocurrido. Entonces, eso es la importancia. Si nosotros no nos dicen, miren, academia, por favor, analicen estos datos, veamos qué es lo que está sucediendo, a pesar de que debo decir que el INAMI tiene un equipo bueno para trabajar, pero no sé por qué no hay esa necesidad o no ven la necesidad. ¿Por qué no transparentarlo? O sea, desde la óptica de ustedes, ¿por qué no transparentar esa información por parte del gobierno? A mí me suena que es importante mantener narrativas, finalmente todas son narrativas y a nosotros desde la academia las narrativas a veces se nos quedan cortas. Entonces la única forma de sostener desde mi punto de vista que vivimos algo muy anómalo es simplemente manteniendo los datos en secreto, porque lo ideal sería pues que los muestren para nosotros también tener sus comparaciones y finalmente si tienen la razón nosotros podemos decirla, pero con los datos que tenemos y como les digo, obligados a ver estos satelitales, vemos que no se ajustan a lo que nos están anunciando. Tengo un aporte y le quiero agradecer a Néstor Aguilera, un aporte para el debate, ¿no? Y me pasa un insumo que es interesante, el Informe Mundial de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2024, que se llama Agua para la Prosperidad y la Paz.
Y dentro del resumen dice, estado de los recursos hídricos del mundo. Actualmente casi la mitad de la población mundial sufre escasez de agua, al menos durante parte del año. Una cuarta parte de la población mundial se enfrenta a niveles de estrés hídrico extremadamente altos y utiliza más del 80% de su suministro renovable anual de agua dulce. Y allí, por ejemplo, se menciona que entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de este año se han detectado 338.616 focos de incendios en Sudamérica, un incremento del 99% en comparación al mismo periodo en 2023. En total, 67,31 millones de hectáreas han sido quemadas, alcanzando niveles no documentados desde el 2010. Esta situación ha generado grandes extensiones de humo que se han propagado por extensas zonas, ¿no? Brasil y Bolivia han concentrado la mayoría de focos de incendios detectados entre el 1 de enero y el 10 de septiembre. Es decir, hablamos por un lado, según este informe, sobre las dificultades hídricas planetarias, pero también sobre los incendios. ¿Cuál es su opinión, Verónica? Está totalmente conectado con lo que venimos conversando. ¿Por qué? Porque los incendios igualmente tienen 3 razones por las que se van a provocar. Un incendio forestal, sobre todo. Se va a provocar justamente por las condiciones del viento, por las condiciones de humedad y la sequedad que tiene el combustible, es decir, la vegetación. Y estos 3 elementos son 3 elementos meteorológicos. Una vez más, los datos nos permiten saber cuál es la susceptibilidad para un incendio forestal. Nosotros, fíjese que desde UTPL también tenemos una aplicación que se desarrolló para gobiernos locales para que pudiesen ver cuáles eran los momentos de susceptibilidad para incendios forestales. Claro, estos datos podrían funcionar mucho mejor si es que cada uno de los cantones, imagínense, de todos los 216 cantones que existen en el país, tuvieran una estación meteorológica para sus GATS, también podrían trabajar para la prevención de incendios. Entonces, todas estas condiciones meteorológicas están al final aglutinadas dentro de un mismo factor, que es la necesidad de tener datos meteorológicos, porque esto nos permitiría tomar acciones preventivas, no reactivas, y con ello evitar las medidas drásticas. No podemos decir que lo que tenemos ahora, los miles de hectáreas que se quemaron, el de Quilanga, justamente provincia de Loja, ha sido el más grande en todo el país. ¿Quién no lo quisiera evitar? Pero necesitamos manejar estos datos, necesitamos ponerlos a disposición de la gente, que ojalá y nos valdríamos de la tecnología que tenemos ahora para generar una app en los celulares que les permita al campesina ver cuándo este es un momento demasiado alto de susceptibilidad, tal cual funciona como una marea en el mar. Sacan la banderita roja y dicen la marea es muy alta, no se metan. Uno así podría funcionar con los datos. Miren, la velocidad del viento es demasiado alta, la humedad es demasiado baja y la sequedad es también muy alta. Entonces, no se puede quemar en este momento, prohibido hacerlo. Entonces, toda esta liberación de datos realmente sería una de las soluciones para que todas las ciudadanías con sus gobiernos locales puedan tomar decisiones, como dije, reactivas, sino también preventivas, porque reactivas finalmente sí podrían darse, pero siempre acompañadas de lo preventivo. Verónica, gracias por esta explicación netamente académica, netamente técnica, que creo que le abona al debate público y va de la mano con lo que vengo sosteniendo desde la semana anterior. O sea, si las autoridades no se sinceran con el país, no nos informan a los ecuatorianos la verdad de la milanesa sobre lo que está pasando a nivel eléctrico, a nivel climático, más allá de frases, cliché de discursos, yo creo que esa es la única manera de que podamos entender la magnitud y que ustedes, por ejemplo, desde su trinchera académica puedan apuntalar una mayor investigación, porque yo sí resalto la importancia de la academia en este tipo de situaciones. Verónica, un abrazo a la distancia, muy gentil. A ustedes, gracias, Belkis, gracias, Fabricio, buenos días. Gracias a Verónica Íñiguez Gallardo, ella es académica, especialista en gestión ambiental, con justamente esta explicación y la necesidad de que se informe, obviamente, con datos duros sobre la magnitud de la crisis climática que estamos enfrentando. Muy bien. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.